casa. El día de hoy nos toca hablar sobre el hombre de Chivateros, ¿verdad? A ver, vamos a hablar un poquito más. Dice, probablemente pertenecía a los primeros grupos de humanos que llegaron al territorio peruano. Ojo, estamos hablando de Perú, ¿sí? No territorio americano, sino peruano. Ellos eran cazadores nómades que provenían del norte del continente americano a inicios del periodo Holoceno, en el cual estuvo caracterizado por el retroceso de los hielos y extinción de la megafauna y la abundancia de camélidos, zorros y venados veloces que abundaban en las lomas de Caraballo. ¿Se le hace conocido? ¿Verdad? ¿Sí o no? Lomas de Caraballo. ¿Y por acá cerca de nosotros? Cerquita. Sigamos. ¿Quién era el hombre de Chivateros? Se dedicaba a la caza en las lomas de Caraballo y Ancón, o sea, muy cerquita de aquí. Entonces, imagina, si hubieran clases presenciales, hubiéramos programado capaz una visita, ¿no? Para conocer un poquito más. Dice, donde había una gran cantidad de zorros, venados, llamas y guanacos. O sea, mis, acá había zorro, venados, llamas y guanacos. Sí, en esos tiempos, estamos hablando hace 19,000 años, más o menos. Sí, ¿no? Y quizás más todavía. Antes. Mire, del mar y del río extraían peces y mariscos, cazando además lobos marinos. Conseguían también insectos, semillas y plantas comestibles. Siempre estaban formados grupos porque así se les era más fácil la caza para obtener el alimento y el abrigo. El yacimiento arqueológico, dice, Chivateros es considerado un taller lítico al aire libre, uno de los más grandes yacimientos de su tipo. Este se encuentra en cercanías de las desembocaduras del río Chillón, en una cantera de cuarcita en el que se han hallado más de 100,000 artefactos utensilios líticos de formas y calidades, además de abundante material pétreo descartado. Miren, chicos, no se ve muy bien. Voy a ver, intentar hacer algo. Okay. Ya, vamos con el puntero. Miren, acá está Ventanilla, por acá está Ancón. ¿Sí? Por aquí se ubicaban los Chivateros, muy cerquita a nosotros, más que todo en la desembocadura del río Chillón. Ya, chicos, muy cerquita estaban los hombres de Chivateros. Será realmente asombroso, ¿no? Como cerquita hemos tenido algo tan de hace muchos años atrás. El descubrimiento de los Chivateros fue descubierto en el año 1961. Miss, eso quiere decir que ahí se fue y usted no dijo que eran hace más de 19,000. No, acá fue descubierto. O sea, descubrieron que había existido, pero esto fue mucho más antes. Dice, por el arqueólogo norteamericano Edward Lenin. Dice, guiándose por datos suministrados por Thomas Patterson, que había explorado las desembocaduras del río Chillón. Dice, Lenin exploró los cerros Chivateros y Cucaracha, en donde encontró una gran cantidad de instrumentos de piedra idénticos a los que corresponden en Europa al Paleolítico inferior y también a los hallazgos de Jabo en Venezuela. Miren, estos descubrimientos, eso encontró Lenin. Dice, tras recorrer durante 6 meses los médanos del Pasamayo, Lenin logró reunir 1,200 piezas de origen paleolítico, siendo el más antiguo el hallado en Piedras Gordas, al cual se le daba 10,000 años de antigüedad. Miren, hace 10,000 años de antigüedad fue una de las piedras que le han encontrado. Entonces le han hecho esa piedra, encontraron que eran sus herramientas de nuestros antepasados y le han hecho estudios y han dicho que es 10,000 años de antigüedad tenía esa piedra. Dice, aun cuando la prueba de carbono 14, que es la prueba que se le hace, solo dio 7,300 años. En el sitio denominado La Luz se encontró no solamente material lítico, sino también
sitios destinados a habitación, siendo estimadas por Lenin casi contemporáneas con Lauricocha, o sea, 9.565 años. Dice, otros lugares explorados fueron Arenal, Encanto Canario y Encanto B. Y en 1962 y en 1963, Lenin anunció el descubrimiento de estos restos muy antiguos en la costa peruana. En Chivateros han sido encontrados los artefactos que trabajó, mas no han sido hallados restos de sus habitaciones ni tampoco restos humanos. Wow, mis, o sea, solamente han encontrado los utensilios, las herramientas que ellos tenían, sí, pero sus restos, sus cadáveres, no han sido hallados, eso todavía. Su antigüedad, ¿qué antigüedad tiene el hombre de Chivateros? Dice, los restos más antiguos del yacimiento tendrían una antigüedad de 10.000 años después de Cristo y los más recientes tendrían unos 7.000 años después de Cristo. Basado en hallazgos similares en Europa y Venezuela, Lenin calculó la antigüedad del hombre de Chivateros entre 12.000 a 14.000 años antes de Cristo. Entonces, o sea, hace 14.000 años existieron los hombres chivateros. 14.000. Estamos en el año, ¿qué año? 2020, o sea, hace... Dice, pero al someterlos al fechado radiocarbónico se dieron tiempos más recientes y sin embargo se explicó que muchos restos de antigüedad pueden dar fechas más tempranas cuando reciben sobrecargas radiactivas. Bueno, esto tiene que ver, chicos, con la prueba que se les hace a los restos. Cuando encuentran un resto se le hacen pruebas para saber hasta cuánto tiempo de antigüedad tienen, ¿no? Esa prueba, ¿cómo se le llama? La prueba radiocarbónica. Entonces, pero esa puede dar una diferencia de tiempo, pues no necesariamente es exacto, pues no, eso dice que ahí dice que sale 20.000 años antes de Cristo y eso tiene que ser, da un margen de tiempo. El historiador y arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras supone que la zona desértica de Ancón debió ser en la antigüedad un bosque y que el hombre de Chivateros tenía una antigüedad de 8.000 años después de Cristo. Por otra parte, el arqueólogo Geoffrey Bushnell le da también una antigüedad de 10.000 años. O sea, estamos hablando que ha sido 10.000 años atrás. Un aproximado, ¿verdad? A ver, ¿y los chivateros eran solamente uno solo? No, los chivateros, desde el complejo chivatero se dividió en 4 fases. ¿Qué fase? La fase zona roja, la fase Oquendo, Chivateros 1 y Chivateros 2. Entonces puede ser pregunta de examen. ¿En cuántas fases se dividió los hombres de Chivateros? En 4 fases. ¿Cuáles eran? Zona roja, Oquendo, Chivateros 1 y Chivateros 2. ¿Qué técnicas de trabajo tenían los hombres chivateros? Utilizaron la técnica de percusión y presión. La técnica de percusión consistía en golpear fuertemente el núcleo de una piedra, saltando en el lado opuesto al golpe de un fragmento llamado lasca, el cual por presentar bordes cortantes era usado como rudimentario cuchillo de mano. O sea, ellos hacían su cuchillo de piedra, sí, de piedras. Entonces ellos chancaban hasta formar un cuchillo. La técnica de presión consistía en presionar fuertemente los bordes de una lasca, empleando punzones de hueso o una piedra de mayor dureza. Como consecuencia de la presión ejercida, saltaban pequeñas astilladuras que le daban nueva forma a este fragmento. Con esta técnica eran fabricadas las puntas de proyectil, los raspadores y los cuchillos de mano. Sus herramientas eran grandes y toscas. ¿Ya, chicos? Y bueno, pues eso es lo más principal del hombre de Chivatero. Entonces, ¿el hombre de Chivatero estaba muy cerquita de nosotros en Lomas de Carabello? Sí. Ay, si es que alguien por ahí en su casa encontró un resto, una piedra así en forma de cuchillo, así. Y dice, mira, esta es la piedra del hombre de Chivatero, nos hace conocer, ¿ya, chicos? A ver.
Pero recuerda, entonces ya nos queda como consejito, como moraleja, como conocimiento, mejor dicho, más que moraleja, como conocimiento que por donde nosotros vivimos, que existió el hombre de Chivateros. Nos vemos chicos, cuídense mucho. Bye bye.